Rafael Venegas, secretario general del Partido Vanguardia Popular. En primer lugar, permítanme saludarles, agradecer su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la celebración del 8º aniversario del Partido Vanguardia Popular. Tendría que empezar por decir pues, que Vanguardia Popular es un proyecto que comenzó a construirse hace 8 años. Diría que a la chita callando que se ha venido sembrando en el país, agrupando a un conjunto de dirigentes sociales, de luchadores populares y de voluntades democráticas de claro perfil de izquierda, que ha venido ocupando una posición en la lucha contra el régimen que hoy nos gobierna. Arribamos hoy, 11 de marzo, a nuestro 8º aniversario, y con motivo de eso queremos en primer lugar saludar al pueblo venezolano, felicitar a nuestros activistas, militantes, amigos, cuadros directivos en todo el país y anunciar algunas decisiones que hemos tomado recientemente en nuestro Comité Directivo Nacional. En primer lugar, quisiéramos fijar posición frente al hecho que hoy ocupa la atención de la opinión pública, cuál es la decisión del gobierno norteamericano de imponer sanciones a algunos funcionarios del gobierno de Maduro. Al respecto queremos decir, desde nuestra innegociable posición de partido de oposición al régimen antidemocrático, antipopular y antinacional de Maduro, y sin desmedro de las responsabilidades que pudieran tener funcionarios civiles y militares del gobierno en actos de corrupción o de violación de los derechos humanos, que consideramos la decisión del gobierno norteamericano como una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país, como una clara violación al derecho internacional y como una medida torpe e innecesaria en las circunstancias que está viviendo el país. Consideramos que la crisis que el país padece debe ser resuelta por los venezolanos con arreglo a nuestra Constitución y a los procedimientos democráticos, pacíficos que están contemplados en ella. De tal manera que rechazamos las acciones unilaterales que el gobierno norteamericano ha tomado contra funcionarios del gobierno venezolano y señalamos que tanto los delitos de corrupción como las violaciones a derechos humanos son delitos imprescriptibles, que los venezolanos más temprano que tarde tendremos la oportunidad de sancionar y de castigar a quienes han violado los derechos humanos en el país y han dilapidado, robado la riqueza nacional. Señalamos, sin embargo, que la defensa de la soberanía nacional exige coherencia y autenticidad. No se puede reivindicar la soberanía nacional y al mismo tiempo entregarle el mapeo de la minería del país al gobierno chino. No se puede reivindicar la soberanía nacional y al mismo tiempo quebrar la industria nacional y reforzar nuestra dependencia de las importaciones. No se puede defender la soberanía nacional y hacerse el tonto respecto de la situación que sucede con Guyana. No se puede defender la soberanía nacional y al mismo tiempo negociar un crédito de 1.200 millones de dólares, entregando así como garantía o entregando las reservas en oro del país a cambio de divisas para el funcionamiento de nuestra economía. De tal manera que rechazamos el doble discurso y la impostura del gobierno nacional, que esgrime un discurso antiimperialista y al mismo tiempo entrega la soberanía del país a potencias extranjeras. Por otro lado, queremos advertir de los peligros que encarna la aprobación de la ley habilitante que ha solicitado el gobierno a la Asamblea Nacional. Esta ley habilitante corre el riesgo de convertirse en un chantaje
para la disidencia venezolana, en chantaje y censura para los medios de comunicación del país y en una excusa para seguir escalando una represión que se ha venido adelantando en el país, que hoy tiene a más de 3.000 compatriotas nuestros sometidos a procesos judiciales, que tiene a Leopoldo López, a Daniel Ceballos o a Antonio Ledesma en condición de presos políticos, junto a 103 venezolanos más que hoy padecen los rigores de un régimen que ha violado los derechos humanos en el país. Consideramos, por otra parte, que la mayor amenaza a la paz interna de Venezuela no la constituye esta torpe decisión y esta innecesaria decisión tomada por el gobierno norteamericano. La mayor amenaza a la paz interna de la República la constituye la actual crisis general que vive la sociedad venezolana, el enorme descontento popular que hoy alcanza más del 75% de los venezolanos y las terribles y peligrosas tensiones sociales que se han ido acumulando como consecuencia del desencanto y del descontento frente a los problemas de la escasez, la carestía de la vida, la crisis de los servicios públicos, la crisis crónica del sistema de salud en Venezuela, el desbordamiento de la inseguridad en las calles venezolanas, etc. Este cuadro de descontento, de desencanto y de tensiones sociales constituye efectivamente para nosotros el principal riesgo a la paz interna de la República. Y conjugarlo supone abrir cauces constitucionales, democráticos, pacíficos y electorales para que se puedan producir los cambios. En este sentido, Vanguardia Popular, con motivo de su 8º aniversario, propone una política definida por nosotros como cambio de rumbo, que se complementa con la propuesta de la constitución de un gobierno de unidad nacional y con un programa para llevar adelante las transformaciones y los cambios que urgentemente reclama el país. Cuando decimos gobierno de unidad nacional, nos distanciamos de todas las posturas sectarias y excluyentes que han caracterizado a la política del actual gobierno. Nos distanciamos de la polarización política existente en el país y del manejo maniqueo que se ha hecho de la crisis interna, según el cual unos son buenos y otros malos, unos defienden la patria y otros son lacayos. La convocatoria a un gobierno de unidad nacional es la convocatoria a todos los sectores del país. No puede haber gobierno de unidad nacional que excluya al chavismo, ni puede haber gobierno de unidad nacional que excluya a la oposición. Pero más allá de gobierno y oposición está un país, están los sectores productivos, está el movimiento sindical, están las academias, están las iglesias, están los partidos políticos, está la sociedad venezolana toda, que debe conjugar esfuerzos para superar la más terrible crisis que ya hemos padecido en mucho tiempo. A partir de la constitución de un gobierno de unidad nacional, proponemos el desarrollo de un programa distinto al que el gobierno ejecuta y al que algunos voceros de la oposición han venido sugiriendo. El gobierno ejecuta frente a la crisis actual una política de claro corte fondo monetarista, de claro corte neoliberal, devaluación de la moneda, aumento de la gasolina y el transporte, incremento de la presión fiscal y tributaria sobre productores y consumidores, incremento de la deuda externa del país, forman parte del tradicional recetario económico del Fondo Monetario Internacional que el gobierno va adelantando a cuentagotas, estirando la arruga, dada la circunstancia de que para este año están convocadas unas elecciones parlamentarias. Pero también queremos diferenciarnos de algunos voceros de la oposición que frente a esta crisis no han propuesto una política ni una medida distintas a la que está adelantando el gobierno. Hay voceros que han estado demandando la eliminación del control de cambio, la eliminación de los controles de precios, la suscripción incluso de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, olvidando por una parte conscientemente las consecuencias inflacionarias y recesivas que la aplicación del recetario del fondo tendría sobre una economía ya en condición recesiva y con la más alta inflación de América Latina y del mundo,
y por otro lado olvidando las nefastas consecuencias que en el pasado arrojó para el país la aplicación de estas medidas, de reciente recordación a propósito de la conmemoración del 27 de febrero del año 89. Vanguardia Popular dice que hay un camino distinto, que existe otro camino distinto al neoliberalismo para superar la crisis y que es necesario plantearlo desde los intereses nacionales y desde los intereses populares. Algunas medidas que pudieran aplicarse son: 1. La reducción drástica del gasto militar, que hoy representa 6.000 millones de dólares anuales para el país. 2. Un proceso de renegociación de la deuda externa que permita auditarla y negociar diferimientos y nuevas condiciones de pago. 3. Intervención de la CBG para un relanzamiento, una repotenciación de todas las empresas agrupadas alrededor de este holding. 4. Reformulación integral de toda la política de comercialización y de producción de PDVSA. Una política que debe apuntar a la defensa de los precios, a la recuperación de la producción, al cese de los regalos o del trueque, sin desmedro de la tradicional conducta solidaria que Venezuela ha tenido con los países más empobrecidos de la región. En cuarto lugar, o una medida más que consideramos importante, creemos que hay que hacer una reforma tributaria que peche la ganancia súbita, la ganancia excesiva, que proteja la industria nacional, que tienda a quitar carga impositiva sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo. Creemos que es necesario un plan nacional de obras de infraestructura que recupere parte de la infraestructura de servicio y que genere empleo rápido, que es necesario un plan de compras nacionales que potencie la producción interna y reduzca las importaciones. En fin, tenemos todo un conjunto de ideas y un conjunto de propuestas que estamos presentando al país en esta ocasión, que señalan claramente que sí existen alternativas para superar la crisis, que sí existen caminos distintos a los escogidos por el gobierno y a los defensores del neoliberalismo, que sí es posible superar la crisis atendiendo los mejores intereses del pueblo y de la nación venezolana, y a luchar por esos objetivos estamos convocando al gobierno venezolano, lo emplazamos en términos dilemáticos. Decimos, aquí está una propuesta y un camino para la superación de la crisis, para la rectificación. El gobierno tiene dos opciones: o rectifica, o el gobierno rectifica y cambia su política, o los venezolanos cambiamos al gobierno. Y para hacerlo existen canales democráticos, constitucionales, pacíficos y electorales a través de los cuales esto es posible. Y una primera alcabala en esa ruta, que es las elecciones parlamentarias a realizarse probablemente en el último trimestre de este año. De cara a esas elecciones parlamentarias, Vanguardia Popular promueve y aupa la más amplia unidad de todos los sectores democráticos del país, reclama de la Mesa de la Unidad Democrática una mayor apertura a la sociedad que permita que liderazgos sociales, auténticos líderes regionales, como que hoy no por casualidad nos acompaña el dirigente independiente Miguel Vázquez, que es una referencia importante en el estado Sucre y que ha sido ignorado por la Mesa de la Unidad Democrática, que no se le ha atendido su reclamo de primaria, pero que tampoco se le convoca a los fines de los acuerdos, que liderazgos como este puedan tener expresión en este proceso electoral venidero.